Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando este video. Según lo programado, el día de hoy nos toca ver acerca de la crisis política española. Me dirán, profesor, pero ¿por qué es tan importante si estamos hablando de historia del Perú? ¿Qué tiene que ver España? No se olviden que estamos en pleno contexto de virreinato peruano. Así que lo que ocurra en España va a repercutir en nuestro territorio. Bueno, en el virreinato. Vamos a ver unos pequeños antecedentes y al final vamos a analizar si nos convenió o no nos convenió los hechos que van a ocurrir en España. Muy bien, los antecedentes. Tenemos al Imperio Napoleónico como antecedente de la crisis política en España. ¿Qué tiene que ver el Imperio Napoleónico con España? El Imperio Napoleónico, no se olviden que va a conquistar, va a invadir otros países de Europa. ¿Ya? España no va a ser la excepción. Francia, en la etapa imperial de la Revolución Francesa, Francia, en la era napoleónica, va a resaltar en lo que vendría a ser la expansión económica. ¿Ya? A nivel comercial le va a ir muy bien. Y Francia estaba desarrollando una pequeña industria. Se estaba industrializando. Estaba en los primeros pininos de la industrialización. ¿Qué ocurre? En el año 1805 se da la tercera coalición. No se olviden que son un promedio de 9 coaliciones en las que Napoleón Bonaparte participa contra los países europeos. ¿Ya? Lo que pasaba era que Napoleón Bonaparte quería invadir varios países de Europa y esos países tuvieron que hacer alianzas para enfrentarse a Napoleón. De eso tratan las coaliciones. Bueno, de todas estas coaliciones, en la tercera, específicamente en la tercera, Gran Bretaña, Austria y Suecia, que son parte de una coalición, ¿contra quién? Contra Napoleón Bonaparte, se van a enfrentar contra Napoleón Bonaparte. Pero, como se dice, Napoleón Bonaparte era un gran estratega militar, uno de los mejores de todos los tiempos. A nivel terrestre tenía un ejército muy preparado, muy estratega. Era el terror en Europa, el ejército terrestre de Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte tenía un punto débil. La flaqueza de sus soldados era en la parte marina. No tenía una gran armada, como sí lo tenía Inglaterra. Ese era el punto débil de Napoleón. Es por esto que Inglaterra se enfrenta contra el ejército eh, de Napoleón en el mar y es derrotado. Estuvo dirigido por Nelson, el almirante inglés Nelson, y en la batalla de Trafalgar es derrotado el ejército franco-español. ¿En dónde? En el mar. Como les expliqué, el punto débil de Francia, que estaba comandado por Napoleón Bonaparte, era en la parte náutica, en la parte marina. Mientras que en la parte terrestre tenía un gran ejército, pero en la parte marina era su talón de Aquiles. Es por eso que Napoleón Bonaparte pierde frente al almirante inglés Nelson en el combate de Trafalgar. Francia recibe un gran ataque, una gran baja en el mar, en Trafalgar. Otro antecedente a la crisis de España es el bloqueo continental. ¿De qué trataba? El bloqueo continental tenía como objetivo arruinar la economía inglesa, ya que Inglaterra era enemigo de Napoleón Bonaparte. Es por esto que Napoleón Bonaparte quería que Inglaterra esté, como se dice, hasta el cuello, que no tenga medios para poder financiar una guerra contra su país, contra Francia. ¿Ya? Y es por esto que Napoleón Bonaparte trató de buscar la forma adecuada para poder someter a Inglaterra. Pero aquí hay un problema. Inglaterra no se le puede cercar. No se olviden que las islas británicas se encuentran en pleno mar. No están en la parte continental. Inglaterra no está en el continente, sino que es un conjunto de islas. Y bloquear es muy complicado.
Además, no se olviden que el contrabando existía. Por lo tanto, la estrategia de Napoleón Bonaparte de acabar con la economía inglesa era muy difícil. Y con el tiempo nos dio la razón que Napoleón Bonaparte no pudo hacer prácticamente casi nada. Este bloqueo continental contra Inglaterra fue un fracaso, no podía. Inglaterra tenía demasiados barcos, demasiados compradores, había contrabando y no se pudo aplicar el bloqueo continental, como sí lo pudo hacer más adelante, claro, Estados Unidos contra Cuba, después de la crisis de los misiles. Ahí es otro panorama, pero con Inglaterra sí era muy complicado. Bueno, Napoleón, el imperio napoleónico y el bloqueo continental van a ser la base para todos los problemas que van a surgir en España, donde Inglaterra y Francia son los principales actores. Muy bien, ahora, ¿qué ocurría en España poco tiempo antes que se den los grandes problemas en España? Por ejemplo, en el año de 1807, ¿ya? Napoleón Bonaparte, aunque no crean, ¿era aliado de quién? Era aliado de Carlos IV. Me preguntarán, ¿quién es Carlos IV, profesor? Carlos IV es el rey de España, era el rey de España. Carlos IV es aliado de Napoleón Bonaparte. No se olviden, Napoleón Bonaparte francés, Carlos IV español. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Resulta que el hijo de Carlos IV, Fernando VII, le había... bueno, eso es un poquito más adelante. Le había quitado el poder, ¿ya? Pero eso es un poco más adelante. Resulta que la idea principal de Napoleón Bonaparte era invadir ¿qué país? Muy bien, Portugal. Profesor, ¿pero por qué Napoleón Bonaparte quería invadir Portugal? ¿Qué pasaba? ¿Qué le hizo Portugal a Francia? Resulta que Portugal comerciaba con Inglaterra. Por aquí arriba estaba Inglaterra. Era un aliado comercial los portugueses de Inglaterra. Es por eso que si Napoleón Bonaparte, francés, quería arruinar la economía, quería generar daño a Inglaterra, tenía que acabar con uno de sus más grandes compradores, que era Portugal. Es por eso que Napoleón Bonaparte, ya que tenía cierto lazo, cierta amistad o conveniencia con el rey de España, Carlos IV, le pide como favor Napoleón Bonaparte al rey Carlos IV, como favor, que le permita acceder a su territorio para que a través de España llegue a Portugal. Ustedes pueden observar en este mapa que para llegar a Portugal es bien sencillo. De Francia, como es límite con España, desciende e ingresa a Portugal. Pero tenía que pedir permiso para ingresar a España. Carlos IV acepta y le dice, está bien, puedes pasar. Yo no voy a oponerme, puedes pasar. Dejó que Napoleón ingresara a Portugal para poder invadirla y acabar con este comercio contra Inglaterra. Claro, si tú capturas al comprador de tu enemigo, le vas a causar un grave daño a nivel económico. Hasta puedes arruinar su economía. ¿Ya? Ese era el objetivo de Napoleón. Formar una alianza con el rey de España, Carlos IV, para tratar de perjudicar a Inglaterra. Ahora los hechos. El motín de Aranjuez. Este motín de Aranjuez, ¿ya?, es nada más y nada menos que el levantamiento del clero español y de la nobleza española. ¿Contra quién? Contra los reyes de España. Claro. Profesor, ¿y quién era rey de España en ese entonces? Este señor, Carlos IV, rey de España. La pregunta es, ¿por qué los mismos españoles, los nobles españoles y el clero español se levanta contra su rey? No se olviden que Carlos IV tenía una alianza con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no es español, es francés. Entonces, generó un rechazo de la nobleza y el clero español. ¿Cómo es posible que haga una alianza nuestro rey con un francés? Estaban en total desacuerdo.
Es por eso que el motín de Aranjuez se da por este motivo, por dos motivos en especial. Para, para hacer que el rey de España abdique, o sea, Carlos IV es obligado a que renuncie, esa era la idea, y porque también tenían problemas con el primer ministro de España, que se llamaba Godoy, debido a sus políticas que no les gustaba para nada al pueblo de España. Es por eso que se da el motín de Aranjuez, donde la nobleza española y el clero español se levanta en contra de su rey, Carlos IV, porque había hecho una alianza con Francia. Y eso no lo veían bien, era pésimo para España. Este rey, Carlos IV, al ver que corría peligro, ¿ya?, decide escaparse. Su primer ministro Godoy le va a recomendar al rey de España, Carlos IV, que se escape y se van hacia el sur. Porque si el pueblo lo atrapaba, si es que el clero y la nobleza lo atrapaban, lo iban a obligar a dimitir, o sea, a que renuncie a su cargo de rey. Es por eso que se escapó. Pero, como eran aliados, Napoleón y Carlos IV, ¿qué pasó? Le pidió como favor a Napoleón Bonaparte que lo ayudara, que enviara a los soldados franceses que ingresen a España y que lo liberen para que siga gobernando. Eso era lo que pensaba. Ese era el acuerdo del rey de España, Carlos IV, con Napoleón. Pero ese acuerdo en el transcurso va cambiando. De acuerdo a las circunstancias que se van dando, va cambiando. No por parte del rey, sino por parte de Napoleón. Napoleón tiene que sacar provecho, solo que no le iba a contar eso a su aliado, ¿ok? Porque de hecho que si le contaba, se iba a poner en su contra. O sea, Napoleón Bonaparte utilizó al rey Carlos IV, lo utilizó. Luego se produce la farsa de Bayona. La farsa de Bayona. La farsa de Bayona, en pocas palabras, es que Napoleón Bonaparte había convencido al rey Carlos IV de que vaya hasta Bayona. Y luego mandó a llamar al hijo de Carlos IV, el que había usurpado el poder español. Fernando VII, hijo de Carlos IV, había usurpado el poder de su padre. Era el nuevo rey de España. Y el pueblo español sí lo quería. El pueblo español sí quería al hijo de Carlos IV, pero no quería a Carlos IV. Al rey de España no lo quería, pero a su hijo sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos IV pide a Napoleón que intervenga y le quite el trono a su hijo, ¿ya?, Fernando VII, y lo devuelva. En la farsa de Bayona, Napoleón, muy inteligente, ¿ya?, ¿qué hace? Va a llamar al padre, o sea, a Carlos IV. Va a llamar al hijo, Fernando VII. Y una vez que los dos se reúnen, ¿ya?, Napoleón obliga a los dos a que renuncien al trono de España, tanto el rey como su hijo, que renuncien. Y el poder de España ya no va a estar en ninguno de los dos, ni el hijo ni el padre, ya no. Va a estar en manos, va a estar en poder de ¿quién? Del hermano de Napoleón, ¿ya? José Bonaparte, o también algunos le llaman Pepe Botella, porque decían que tenía un vicio por el alcohol, ¿ya? José Bonaparte se va a hacer cargo de España, ya no Fernando VII ni Carlos IV, ya no. Por eso les comentaba que Napoleón cambió su plan en el transcurso del tiempo, de acuerdo a la circunstancia, él cambió su idea inicial, porque la idea inicial de Napoleón, ¿ya?, o sea, en el motín de Aranjuez, era que Carlos IV iba a recuperar el trono de España y Napoleón Bonaparte iba a sacar del cargo a Fernando VII. Ese era el acuerdo, pero al final Napoleón no respeta el acuerdo y saca a Fernando VII y a Carlos IV para poner a su hermano José Bonaparte, o también llamado José I de España, pero sabemos que es francés, no es español. Entonces, el panorama hasta aquí era totalmente negativo para España. Mientras que en España pasaba por esos problemas de tipo político,
en América había ciertos bandos a favor, ¿ya? Y ciertos bandos en contra. Pero de hecho, si es que el Perú ya estábamos en prácticamente un proceso de independencia, ¿ya? Era favorable, claro, para los precursores. Era favorable para los criollos, para los mestizos que buscaban la independencia. Pero para los que servían a la corona en el virreinato del Perú no era favorable. Consecuencias en España del problema político. Van a ocurrir tres consecuencias muy importantes. La primera va a ser la creación de las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno, ¿ya? Para que se entienda bien sencillo, tenían como objetivo hacer un frente de españoles contra la autoridad de quién? De José Bonaparte o José I. O sea, los españoles no aceptaban que un francés venga a gobernar su país. Ellos decían, España debe ser gobernado por un rey español, no por un francés. Es por eso que gran parte de la población española se levanta contra el gobierno de José Bonaparte. No aceptan a este rey francés en España. Y se crean las juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno son agrupación de españoles para reclamar ¿a quién? A José Bonaparte, para que se vaya, para que deje España. Pero resulta que estas juntas de gobierno no solo se dan en España. El efecto repercute también aquí en América, en las colonias americanas, en el Virreinato de México, en el Río de la Plata, Virreinato del Perú, ¿ya? También se crean juntas de gobiernos en América. Pero, claro, esos eran seguidores de Fernando VII, no de su padre Carlos IV. O sea, las juntas de gobierno no reconocían a Carlos IV como rey de España, sino reconocían a su hijo de Carlos IV. ¿Quién era? Fernando VII. En el caso de América igualito. Reconocían que el rey de España era Fernando VII, no su padre. Pero esto generó que algunas autoridades virreinales en el Perú crean que estas juntas de gobierno tenían como objetivo derrocar al régimen, al virreinato. ¿Ok? Es por eso que el virrey Abascal manda disolver todas las juntas de gobierno en América, porque él creía que representaba un peligro para América. Estas juntas de gobierno que supuestamente en España tenían como fin luchar porque regresen al trono a Fernando VII, pensaba que en América no era igual, sino que tenía otro fin. Otra consecuencia es la creación de las Cortes de Cádiz. La Corte de Cádiz es como una especie de congreso en el cual van a ir representantes de todas partes. Por ejemplo, representantes de España, ¿ya? Y representantes de las colonias en América. Por ejemplo, el Virreinato de México, Río de la Plata, Virreinato del Perú. De todas estas colonias iban representantes. Pero hay algo negativo. Esta Corte de Cádiz, que supuestamente debería ser igualitario, tener cierto porcentaje de españoles y cierto porcentaje de españoles americanos, no era así. En la práctica era al revés. Los representantes de toda América, ¿ya? Eran mucho menor que los españoles. Por ejemplo, en 1812 habían 178 representantes peninsulares, mientras que las americanas eran 51. O sea, 178 españoles que eran parte de este Congreso de Cádiz, mientras que 51 representantes de toda América, sea de Centroamérica y de América del Sur. Era más del doble, ¿ok? Casi un poco más del triple de representantes peninsulares, que eran, como se dice, españoles netos. Mientras que los americanos, que eran criollos, mestizos, en general representaban solo el 51%. El personaje más representante, hasta fue presidente de la Corte de Cádiz en el Virreinato del Perú, fue Morales Duárez. Morales Duárez, peruano, llegó a ser presidente de la Corte de Cádiz. Era peruano. Entonces, se trató de, como se dice, arreglar, tratar de mejorar esta
clasificación, la cantidad de representantes. El objetivo de la Corte de Cádiz era realizar reformas. ¿A favor de quién? A favor de los americanos, de los españoles americanos. Es por eso que se acuerda lo siguiente en estas reuniones de la Corte de Cádiz. Reconocer a Fernando VII como su legítimo rey. Rey de España, Fernando VII, no su padre. ¿Qué más se acuerda? Mantener la guerra contra Francia. ¿Para qué? Para liberarse de José Bonaparte. ¿Qué más? Promulgar la Constitución Liberal de 1812. Esta Constitución sí era liberal. Vamos a ver por qué. Como tercera consecuencia, aprobada en la Corte de Cádiz, se crea la Constitución Liberal de 1812. Y sí que era liberal en la teoría. Esta Constitución Liberal de 1812 tiene como base a las ideas de la Revolución Francesa, o sea, a la Ilustración Francesa. Se basa mucho en los hechos ocurridos en la Revolución Francesa. Así que es una constitución muy liberal en la teoría. ¿Cuáles son los puntos que comprendían la Constitución de 1812? Eran los siguientes. Igualdad de derecho. La elección libre de cabildos. Un cabildo vendría a ser como una especie de municipalidad, ¿ya? En el virreinato era prácticamente casi lo mismo. Cabildo, en la actualidad se le llama municipalidad. ¿Qué más? Libertad de imprenta. Podías publicar, hasta hacer comentarios que podían ir en contra de algún pensamiento y no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque estaban permitiendo que tengas libre expresión. ¿Qué más figuraba en la Constitución Liberal? La abolición de la mita. No se olviden que la mita minera por cientos de años los españoles sometieron a la población indígena, trabajando gratis en las minas, ¿ya? La mita y la mita minera tenían que ser disueltas. También se promovió eso, acabar con la mita en todas sus manifestaciones. Otro punto fue la anulación de la Santa Inquisición o el Santo Oficio, que era la institución católica que se encargaba de juzgar a los supuestos brujos, hechiceros, ¿ya? Y se les acusaba de herejía y luego los quemaban vivos en la hoguera. Con esta constitución liberal se acabó también la Santa Inquisición. Todo se ve bonito, interesante, justo, que es a favor de los derechos, pero como les digo, no todo se llegó a cumplir. Algunas cosas se cumplieron en la teoría, porque en la práctica España, los españoles, los peninsulares, seguían haciendo lo mismo. Y por última parte, que no está en la pizarra, pero les voy a explicar, el antiguo régimen, ¿ya?, volvió a regresar. Se había de cierta forma mantenido en un perfil muy bajo el absolutismo en España, pero con Fernando VII regresa de nuevo el absolutismo. Pero antes de esto ocurren algunos hechos. ¿Qué ocurre? En 1812 se van a enfrentar los españoles para sacar de una vez por todas al francés José Bonaparte, que era rey de España, ¿ya? Es por eso que los pobladores de España, todos en general, se reúnen para enfrentarse al ejército de José Bonaparte. Pero en primera instancia van a ser derrotados, ¿ya? En este contexto va a aparecer un argentino, don José de San Martín, ¿ya? Y me van a preguntar, ¿y qué hace en España? No se olviden que tiene formación en Francia y en España. Don José de San Martín participa en una de las batallas llamada la batalla de Val, ¿ya? En esta batalla apoya a los españoles y se enfrenta al ejército francés de José Bonaparte y obtiene la victoria, pero no la victoria definitiva, sino una pequeña victoria. Derrota a los franceses en la batalla de Val, don José de San Martín. Luego se produce otro enfrentamiento. Ahora José Bonaparte ya no va a enviar la misma cantidad de soldados, va a enviar mucho más. Se dice que envió un promedio de 600.000 soldados
y 30.000 jinetes para enfrentarse a los españoles, a las fuerzas españolas. Y en esta batalla los derrota, no completamente, pero acaba con el ejército que se enfrentó a José Bonaparte. Pero ahí no quedó. Al final va a recibir España apoyo de Inglaterra. Aunque no crean, Inglaterra va a apoyar a España. ¿Por qué? No se olviden que Francia e Inglaterra eran enemigos. No se olviden del bloqueo continental. No se olviden que Napoleón quería perjudicar la economía de Inglaterra. ¿Ok? Es por eso que Inglaterra va a enviar soldados, armas a España para que apoyen a los españoles y se enfrenten al ejército de José Bonaparte y lo derroten. Y es así como la alianza entre Inglaterra y España pueden derrotar definitivamente a José Bonaparte. José Bonaparte no le quedó de otra que ceder. Tuvo que ceder José Bonaparte o José I. José Bonaparte tuvo que ceder porque perdió la guerra. Inglaterra y España lo superaron. Su ejército fue derrotado. No le quedó de otra que firmar e irse de España y reconocer, aunque no quería, la autoridad ¿de qué rey? Exacto, la autoridad de Fernando VII. Tuvo que hacerlo, tuvo que abdicar. ¿Era eso o la muerte? Se fue. Fernando VII toma de nuevo el poder de España, como nuevo rey de España, y restablece el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El poder, todos los poderes del Estado en una sola persona. Eso es el absolutismo. Regresó a España el absolutismo de nuevo. Bueno, eso sería todo respecto a la clase de hoy. Y no deben olvidarse que todo lo que ocurrió aquí a las colonias americanas les benefició mucho. A nosotros nos convenía que España pase por muchos problemas, porque de cierta forma aceleraría el proceso de independencia. Nos convenía que a España le vaya mal y que los enemigos de España, como por ejemplo Francia, traten de atacar, de debilitar a España. Nos convenía. A España no, pero a las colonias americanas les convenía, porque este proceso se fue acelerando, hasta que va a llegar un momento, en 1821, donde vamos a lograr la independencia. Muy bien, sería todo. Gracias.